Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se produjo una discusión entre los discípulos sobre cuál de ellos era el más importante. Pero Jesús, que conocía lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes, ese es el más importante. Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, vimos a una persona que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es discípulo tuyo como lo somos nosotros. Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque quien no es adversario de ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. El más pequeño de ustedes, ese es el más importante. Palabras de Jesús en el Santo Evangelio de San Lucas, correspondiente a este lunes 28 de septiembre. Los discípulos de Jesús efectivamente han venido aprendiendo las grandes verdades del reino. Su tiempo en Galilea los prepara para iniciar pronto el camino hacia Jerusalén, donde vendrá la culminación, donde se ha entregado, donde finalmente le espera la crucifixión, la muerte y la resurrección. Los discípulos han escuchado, han visto que para seguir a Jesús, el Hijo de Dios, hay que tomar la propia cruz y seguirlo. Han aprendido también en el monte Tabor que Él es el Hijo de Dios, el elegido, a quien hay que escuchar. Le han visto por sus obras que tiene poder para expulsar a los demonios y a todos los espíritus inmundos. Pero no entendían, y les daba miedo preguntar acerca de ello, cuando Jesús habla de que es necesario de que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, cuando anuncia la pasión y la muerte que le espera en el camino a Jerusalén. Los discípulos por eso tampoco ven claro qué tienen que hacer o cómo deben ser para identificarse verdaderamente como discípulos de Jesús. Por eso están muy preocupados todavía por ver quién es el más importante entre ellos. O Juan expresa celos porque uno que no anda con ellos, que no forma parte del grupo elegido, anda expulsando también demonios en el nombre de Jesús. Jesús tiene que corregirlo. Y en su paciencia pedagógica, Jesús a los discípulos les va a enseñar quién es el más importante en el reino, que ellos calculaban como un reino sociopolítico y ya calculaban también los privilegios que les podría conceder el estar tan cerca del Hijo de Dios que instauraría el reino de Israel. Ya imaginaban estar como en la foto, más cercana con Él, partícipes de un reino que ellos no alcanzan todavía a comprender. Jesús, por eso, les enseña con gran paciencia. No solamente tiene que batallar con los ataques de mucha gente o con la inconsistencia de algunos que le escuchan, pero cuando oyen hablar de algo que no les gusta se alejan. Jesús tiene que batallar también con los discípulos, con los 12, para que aprendan cuál es el camino, qué tienen que hacer para seguirlo en esta instauración del reino de Dios. Jesús llama a un niño, lo pone en medio de ellos y les enseña a los discípulos que busquen con humildad ser como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Los niños son los más pequeños, los menos poderosos. Los niños de su tiempo son los menos valorados en la sociedad y fácilmente se les margina en su casa y en el pueblo, como sucede hoy con muchos niños que no tienen el privilegio de una familia integrada o una buena educación
o alguien en la sociedad que defiende verdaderamente sus derechos y vela por su seguridad. Los pequeños, además de ser pequeños en su cuerpo, ocupan también el último lugar en la jerarquización de la sociedad judía y por lo tanto también en las familias judías. Eran también los menos instruidos en las cosas de la ley y en el templo tenían un escasísimo lugar. También ahí eran marginados. Jesús, por eso, se solidariza con los pequeños, con los niños, y les da un lugar privilegiado a su lado, junto a Él. Y a nosotros nos dice claramente que el que quiera ser el mayor o el más importante, tiene que ser el más pequeño, o sea, estar más cerca de Jesús, por la humildad, por la sencillez, por la generosidad, por el amor con que Jesús nos ama, como los niños aman libremente en su infancia y en su inocencia. También nosotros somos pequeños hoy, si nos acercamos a Jesús nuestro Señor con la humildad, con la sencillez y con la generosidad, para recibirlo a Él y al Padre que lo ha enviado, con todo lo que Jesús nos enseña y nos pide para ser verdaderos discípulos. Que el Señor nos atraiga siempre y nos animemos a seguirlo cada día en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.